Buenos días. Vamos a dar inicio al tema del estado de resultados con la parte práctica. Antes de entrar a ver cómo se hace un estado de resultados, hay unas cosas importantes que debemos ver. Esto ustedes lo tienen en su libro, así que no lo tienen que copiar, pero sí es importante que lo manejen y que lo estén buscando siempre en el libro para identificar algunas partes del estado de resultados que deben tener en cuenta. Bueno, aquí está la definición, un documento contable que muestre detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio, o también aparece otra que nos dice es un documento de actividad que detalla los ingresos y los gastos durante un periodo de tiempo determinado. Las partes, al igual que en el balance, debe tener el encabezado, donde en el encabezado debe de ir el nombre de la empresa, la indicación de que se trata de un estado de resultados y el periodo de tiempo por el cual se presenta. Es importante que no me dejen esto por fuera cuando hagan la presentación de su estado de resultados. El cuerpo, que es todo lo que vamos a desarrollar. Dentro de esto, entonces, están los conceptos y las cuentas que reflejan el resultado de las operaciones de la empresa o negocio, es decir, que contienen los ingresos y los egresos hasta determinar la utilidad o pérdida obtenida en el periodo. Y por último, en el documento van a aparecer las firmas que ya sabemos que tiene que ir firmado dependiendo de si es un comerciante o una sociedad, por el propietario o por el gerente, si es el caso de la sociedad, y luego debe aparecer la firma del contador y debe adjuntar el número de colegiación. Bien, aquí aparecen unas fórmulas que también están en su libro para determinar parte por parte las partes, lo del estado de resultados. En el caso de las ventas netas, para encontrar las ventas netas, dice que nosotros necesitamos las ventas totales. A esas ventas totales le vamos a restar devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. Y al restarlo, pues entonces nos va a dar ventas netas. Si queremos encontrar compras totales, las compras totales se encuentran sumándole a las compras los gastos sobre compras. Aquí aparecen entonces las diferentes fórmulas, pedacitos del estado de resultados, pero que ya está completo dentro de este cuadro que aparece aquí, que es el esquema. Este concepto que aparece aquí, estos conceptos, aquí están ya las fórmulas, los pedacitos de esas fórmulas que ustedes tenían aquí arriba, pero ya en forma vertical, donde nosotros ya tenemos cada uno de los conceptos y las cuentas y el orden en el que deben de ir. Pero en este caso a veces algunas no aparecen, entonces siempre nosotros tenemos que tener cuidado de lo que vamos a desarrollar en el ejercicio. Por ejemplo, nosotros tenemos ventas totales, siempre va a aparecer aquí en estas X, les está marcando dónde deben de ubicarlo. En caso entonces de las ventas totales, van en la columna 2. Sin este resultado, este valor nosotros lo tenemos que tener en el ejercicio se los va a dar. También les va a dar las rebajas, devoluciones y descuentos. No necesariamente van a aparecer las tres, pero con una que aparezca, ¿verdad? Entonces, tiene que restarse de las ventas para que me dé las ventas netas. Entonces, para poder sumar las rebajas, las devoluciones y descuentos, o sea, saber cuál es la suma de todas estas tres cosas, la paso a la segunda columna, la suma, y puedo restarle a las ventas todo lo que son rebajas, devoluciones y descuentos. Y una vez restado esto, yo puedo determinar las ventas netas, que es la que va a ir en la columna número 1. Luego aquí tenemos cómo vamos a determinar el costo de ventas. Aquí no aparece nada porque el costo de ventas por lo general el ejercicio no me lo va a dar, sino que yo lo tengo que encontrar mediante varias fórmulas. Para ello, entonces aquí nosotros tenemos que necesitamos el inventario inicial. Eso sí lo tiene que dar el ejercicio. Y va ubicado en la columna 2. Luego, necesitamos las compras y los gastos sobre compras que sumados me van a dar compras totales.
también el ejercicio me tiene que dar esta información. Si tengo rebajas, devoluciones y descuentos, los debo de colocar en la columna 4 y sumarlos para determinarlos cuál es el total de estas rebajas, devoluciones y descuentos y restarlo de las compras totales. Y con ello yo determino mis compras netas. Ahora, las compras netas con el inventario inicial deben sumarse para que me dé la mercadería disponible para la venta. Estos son resultados de operaciones. Estas compras netas, estas mercaderías disponibles son resultados de operaciones. Luego le resto el inventario final. Aquí le dice si es suma o es resta. Y con ello, entonces, este valor que pasa aquí es el costo de ventas que he determinado. Las ventas netas y el costo de ventas van a ir restados y con ello yo voy a determinar si hay utilidad o hay pérdida bruta en ventas. ¿Cómo sé yo cuándo es utilidad? Si los ingresos son mayores que lo que yo gasté en compras y todo eso, entonces yo voy a obtener una utilidad bruta en ventas. Pero si los ingresos son menores que los costos, entonces yo voy a obtener una pérdida. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Que las ventas son mi ingreso como comerciante o como sociedad. O sea, cada vez que yo vendo, ¿qué recibo a cambio? Yo recibo dinero, por lo tanto eso se convierte en mi ingreso más importante. Toda empresa lo más importante que tiene es el producto que vende, ¿verdad? Y cada vez que vende, entonces eso se convierte en un ingreso para la empresa. Todo esto que tenemos aquí del costo de ventas implica gastos. O sea, yo tengo que invertir en inventario, yo tengo que invertir en comprar, yo tengo que invertir en mover o en movilizar esas compras que ustedes lo están viendo en matemáticas como gastos incurridos o gastos de flete para traslado de mercadería, acarreo, estiva. Estos mismos son los gastos sobre compras que aparecen aquí. Entonces, todo ello lo que hace es que yo tenga un costo en ese producto, que ustedes lo conocen en matemáticas como precio de costo. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es lo que yo recibí de dinero menos lo que estoy invirtiendo, entonces me va a dar una utilidad o me va a dar una pérdida. Quiero que lo veamos en un ejercicio práctico. Veamos aquí. Dice almacén El Rebajón, propiedad de la señora Insolina Hueso, presenta la información para elaborar el estado de resultados al 30 de mayo de 2020. Esto entonces va a ir en el encabezado, el nombre de la empresa, el concepto de que es un estado de resultados y la fecha, ¿verdad? En este caso, al 30 de mayo de 2020. Vean que aquí están las cuentas que yo necesito para elaborar el cuadro que yo les estaba enseñando y obviamente no van a estar en orden. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es con qué cuentan para determinar y llevar el estado de resultados a lo que queremos hacer, ¿verdad? Como dice aquí, lo primero que yo necesito son las ventas, ya sean totales o ventas netas. Si yo no tengo rebajas, devoluciones ni descuentos, entonces significa que el ejercicio me está dando de una sola vez las ventas netas. Para ello, entonces yo necesito ver qué tengo aquí. Aquí tengo unas ventas, que es lo primero que debo de colocar en el cuadro. En ese orden deben de ir, ¿verdad? Entonces coloco las ventas y ya tengo que buscar antes de ubicarlo, porque no sé si estas ventas son totales o son ventas netas. Pero aquí veo que tengo unas rebajas y descuentos sobre ventas. Algunas veces aparecen juntos, otras veces pueden aparecer separados, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo sigo el orden, las ventas dice que deben de ir en la columna número 2. Ese es el orden en el que ustedes deben de ubicarlo. Entonces, yo coloco el valor aquí, 1.450.000. Ese es el valor de las ventas que me da el ejercicio. Luego tengo rebajas y descuentos sobre ventas. Eso es lo que sigue según el formato.
rebajas y descuentos sobre ventas. Recuerden que no deben de ir abreviados, ¿verdad? Entonces, lo ubicamos ahí. Y según el ejercicio, yo lo coloco en la columna 3, pero para hacer una suma de todas estas rebajas, descuentos y devoluciones y pasarlo a la columna 2. Pero si yo no tengo más valores, que en este caso no tengo, porque rebajas y descuentos están juntos y devoluciones sobre ventas no hay. Ustedes deben de buscarlas. Si no las encuentran, entonces, ¿para qué lo voy a colocar en la columna 2 si el mismo valor es el que va a ir en el subtotal? Entonces, de una sola vez lo coloco ahí. Son 18,000. Ahí están entonces los valores. Con eso, entonces, según las indicaciones, todo esto dice que va a ir restado. Las ventas se restan las rebajas, se restan las devoluciones y se restan los descuentos. Entonces, yo resto estos dos valores y ese resultado, ¿cómo se llama según esto? Se llama ventas netas. Entonces, al restar, yo obtengo las ventas netas. ¿Qué significa? Que la empresa, si le dieron rebajas, si le dieron descuentos, si le dieron devoluciones, lo que tiene, si la empresa dio, perdón, o sea, ya sea un cliente le dio un descuento, le dio una rebaja, o a varios durante todo el año les dio devoluciones, hubo devoluciones o algo, entonces lo que yo tenía de ingresos, le resto este valor y esto lo voy a conocer como ventas netas. ¿Dónde van a ir las ventas netas? Según el esquema, van en la columna número 1. Entonces, la resta de ese valor, yo lo coloco en la columna número 1. Resto, ustedes con su calculadora restan 1,450,000 menos 18,000. Aquí está 1,432,000. Ese es el valor de mis ventas netas que va en la columna número 1. Según el esquema, después de encontrar las ventas netas, debo de encontrar el costo de ventas. El costo de ventas, entonces, que no es que me va a aparecer aquí. O sea, yo no voy a buscar el costo de ventas aquí, aunque algunas veces puede ser que el ejercicio se los dé, pero rara vez, porque el costo de ventas es la información que yo necesito para determinarla, pero con varias cuentas. Según el esquema, entonces, ustedes deben de aprenderse este esquema. Para encontrar el costo de ventas, yo necesito primero ubicar el inventario inicial en la columna número 2. Entonces, busco inventario inicial. Deben de leer que diga inicial. Y dice que ese valor tengo que ubicarlo en la columna número 2. Busco acá, aquí está el inventario inicial, que es de 689,100. Lo coloco. Columna 2. Coloco el valor. Y me equivoqué aquí, tengo que ponerlo abajo. A ver, inventario inicial. Ya lo había colocado y se borró. $689,100, ¿verdad? Y luego sigo entonces según el orden del esquema. Después de eso, según esta información, yo necesito las compras que van ubicadas en la columna 4. Compras. Lo busco acá. Las compras aquí, según esto, son de
550,900. ¿De dónde ubicarlo? Depende del esquema que yo les coloqué ahí. Es importante que ustedes vayan viéndolo. Ahorita obviamente no se lo saben, pero para eso les dejo la información ahí para que ustedes se lo vayan aprendiendo, ¿verdad? Según eso, entonces yo necesito los gastos sobre compras y que estos gastos sobre compras, que yo aquí no le voy a colocar que van sumados, pero ustedes lo tienen en su esquema y ustedes tienen que saber que siempre las compras con los gastos sobre compras deben de sumarse. Aquí dice más, y que la suma de eso se coloca en la columna 3 y que se llama compras totales. Entonces, los gastos sobre compras, yo los busco aquí, son de 27,800. Los coloco y los sumo y dice que esto se llama compras totales y que va a ir en la columna 3. Ubiquémoslos y sumamos. Estos dos valores sumados, entonces, revisamos que sí hay una suma, ¿verdad? Aumentaron las compras ahí y esto me da 578,700. Después de eso, entonces, según el esquema, yo necesito ver si tengo rebajas, devoluciones y descuentos sobre compras. Cuidado con esto. Lo que son rebajas, devoluciones y descuentos sobre ventas no es lo mismo que rebajas, devoluciones y descuentos sobre compras. Entonces, ustedes tienen que ver cuando busquen la información que diga sobre compras, porque si dice sobre ventas, iban acá. Pero si dice sobre compras, tienen que ubicarlos aquí. Entonces busquemos si hay uno o varios o cuántos hay de esos. Si nos fijamos entonces aquí, rebaja sobre compras, hay uno y no hay más. Entonces significa que solo ese valor es el que voy a ubicar. Según la información pueden ser varias, pero yo solo tengo una. Rebaja sobre compras. Solo tengo esa información, entonces según esto, yo debía de ubicarlos, si hubiera más de uno, yo los debía de ubicar en la columna 4 y luego sumarlos para pasarlos a la columna 3. Pero como no hay, entonces igual que en el balance, ¿verdad? Cuando nosotros decíamos de una sola vez se pasan entonces a la columna 3, rebaja sobre compras entonces con 16,200. Colocamos ahí y restamos. Según la información, nosotros debemos restar. Entonces, lo hacemos con la calculadora. El valor menos las rebajas. Entonces, disminuye el valor. Y esto se llama compras netas. Ustedes se lo van a ir aprendiendo. Es importante que lo manejen y que se lo aprendan. Pero ahorita entonces ustedes lo van a buscar y van a ver que sí se llama compras netas y que va en la columna número 2. Entonces no iba aquí, sino que iba acá. 562,500. Lo borro de aquí porque me equivoqué, si se fijan. Y lo coloqué en la columna 3 y lleva en la columna 2. Bien, después de las compras netas, una vez que las encontramos, la información me dice que estas compras netas con el inventario inicial tienen que ver que es estas dos las que se suman y esa información me va a dar la mercadería disponible. Entonces coloco aquí mercadería disponible y entonces voy a sumar. Es las compras netas más el inventario inicial.
Esas dos entonces son las que se suman para que me dé la mercadería disponible. No la voy a buscar como una cuenta, sino que voy a calcularla mediante una fórmula, ¿verdad? De suma. El inventario inicial más las compras netas me van a dar la mercadería disponible. Esa mercadería disponible va en la columna número 2, como aparece aquí, y con eso entonces después dice que resto el inventario final. Aquí tengo que buscar el inventario final. Ahí está, inventario final. Y lo coloco abajo de las mercaderías disponibles. Busco en la información donde está el inventario final, que es de 520,000, y lo coloco acá, 520,000. Al restarlos, según la fórmula que me dice aquí que debo restarlos, este resultado de la mercadería disponible menos el inventario final, lo voy a colocar en la columna número 1 y no lo voy a colocar aquí como se llama, pero es este valor que acabo de encontrar, el costo de ventas. Esto que yo voy a colocar en la columna 1 no es el inventario final, es el resultado de restar 1,251,000 de la mercadería disponible menos 520,000 del inventario final. Estos 731,000 entonces se convierten en el costo de ventas y se coloca a la par. No aparece el nombre aquí, pero aquí sí aparece, ¿verdad? Y ya nosotros vamos a saber que este es el costo de ventas, el que encontramos aquí, es el costo de ventas. Ahora entonces, una vez que nosotros determinamos el costo de ventas, la fórmula dice que para encontrar si es utilidad o es pérdida bruta en ventas, nosotros vamos a restar siempre las ventas netas menos el costo de ventas y voy a determinar si hay utilidad o hay pérdida. ¿Cómo les dije yo que lo íbamos a determinar? Las ventas son ingresos. El costo de ventas son salidas de dinero. O sea, la empresa ha obtenido por vender producto 1,432,000, pero ha invertido dinero en esa mercadería que le ha costado 731,600. ¿Cuál es mayor? ¿Lo que vendió o lo que invirtió? En este caso, lo que vendió es mayor. Por lo tanto, aquí tiene una utilidad bruta en ventas. Esa utilidad bruta en ventas entonces sale de restar, como les dije, 1,432,000 menos 731,600. Entonces aquí dice que la utilidad de esta empresa es 700,400. No termina ahí, según el esquema, después de haber encontrado la utilidad bruta en ventas, aquí dice utilidad o pérdida, solo o es una o es otra, ¿verdad? Entonces en este caso fue utilidad bruta en ventas. Después de esto, dice que nosotros debemos ubicar los gastos de operación. ¿Cuáles son los gastos de operación? No vamos a esperar también que aparezca esta cuenta dentro de los resultados que tenemos o la información que tenemos, sino que estos gastos de operación están formados, si ya ustedes vieron la teoría, están formados por dos cuentas, gastos de venta y gastos de administración. Entonces, esas sí las tengo que buscar en la información que me dan. Aquí están los gastos de administración de 97,800.
Gastos de administración. $97,800. Y buscamos los gastos de venta. Estos casi siempre van a aparecer y casi siempre van a aparecer separados, ¿verdad? Entonces, buscamos aquí. Gastos de venta es de 163,400. Siempre busquen ustedes dónde van a ir ubicados. Yo ya sé que van en la columna número 2 y que después los vamos a sumar, estos dos valores, y los vamos a pasar a la columna número 1. Sumados, estos dos me van a dar los gastos de operación totales, que son 251,200. Ahora, lo que yo tenía de utilidad, menos lo que invertí. Por lo general, gastos de administración y gastos de venta, aunque aparece una gran lista, ahí habla de que se trata de sueldos de empleados administrativos y vendedores, ¿verdad? De acuerdo al grupo al que pertenecen. La publicidad, los gastos de papelería, todo eso está comprendido dentro de los gastos de venta y los gastos de administración. Entonces significa que lo que yo tenía de utilidad, menos todo lo que invertí en publicidad, en pagarle a empleados durante todo el año y todo eso, disminuyen lo que yo tenía en utilidad. ¿Y cómo se va a llamar entonces lo que me sale después de restarle los gastos de operación? ¿Va a ser una utilidad o va a ser una pérdida de operación? Igual que arriba, entonces, si gasté más de lo que tenía de utilidad, va a ser una pérdida. Pero en este caso, mi utilidad son 700,000. Y lo que gasté en los gastos de operación son 251,000. Por tanto, aunque yo reste este valor, menos los gastos que obtuve, $700,400 menos 251,200, tengo entonces una utilidad de operación. De 449,200. Que puede ser entonces utilidad o pérdida. Si este valor es menor que lo que gasté, entonces la empresa perdió. Si este valor es mayor que los gastos, entonces la empresa tuvo una utilidad. Si se fijan, todas las utilidades que van obteniéndose son cada vez más bajas porque lo que vamos restando son gastos. Entonces, primero a las ventas le resté si hubieron rebajas o descuentos. Me quedó unas ventas netas. La cantidad era menor. Luego a las ventas netas le resté el costo de ventas, que está formado por todas estas cuentas, ¿verdad? La más alta son las compras, todo lo que se invierte en las compras de la mercadería. Entonces, eso disminuye mi utilidad y ya a eso se le llama utilidad bruta en ventas, que también podría haber sido una pérdida. A esa utilidad le resto los gastos de operación y en este caso entonces al restarlo me da una utilidad de operación. Va disminuyendo la utilidad cada vez que voy restando lo que yo voy gastando en poner a funcionar la empresa, ¿verdad? Entonces, aquí puede haber utilidad o puede haber pérdida. En este caso hubo una utilidad y la ubicación entonces de las cuentas no cambian, igual que en la forma en la que van, ¿verdad? Si ustedes se aprenden el esquema de cómo van, lo único que tienen que ir revisando es si aparecen o no aparecen las cuentas y seguir con el esquema hasta llegar al final. Aquí todavía nos faltan ver los gastos financieros, los productos financieros y aquí vamos a ver también la aplicación del impuesto sobre la renta que estábamos
que anteriormente les había explicado yo, ¿verdad? Que depende de la empresa, ¿verdad? Bien, entonces hasta aquí vamos a ver, por ahorita nos vamos a quedar en la utilidad de operación, pero falta todavía, pero vamos a ver otro ejemplo que necesito para ver si entendieron, ¿verdad? No importa si, en este momento no importa si es comerciante o si es sociedad, porque eso va a importar hasta que apliquemos el impuesto. Pero antes de eso, la aplicación del estado de resultados es el mismo. Aquí hay otro ejemplo, el ejemplo de Cafisa. En este caso nos dice que es al 30 de diciembre de 2020, ¿verdad? Y aparece esta información. Veamos aquí, tiene ventas, dice. En este caso, entonces, las ventas son de 2.195.000. Yo lo primero que voy a ver es si tengo devoluciones sobre ventas. Estas son sobre compras, así que no las puedo ubicar ahí. No tengo, por lo tanto, las ventas que me está dando el ejercicio son ventas netas. Implica que toda la primera parte, esto de encontrarla, para encontrar las ventas netas, es esta parte de aquí. No la hice porque no tengo rebajas, no tengo devoluciones, no tengo descuento. Entonces, de una sola vez me dio el ejercicio de las ventas netas y la tengo que colocar en la columna número 1. Entonces, tengo ventas netas de 2.195.800. Ese es el valor que tengo en ventas netas. Después, según el esquema, sigue el costo de ventas, que por lo general entonces tenemos que encontrarlo, ¿verdad? Este costo de ventas, entonces, necesito el inventario inicial primero. Vean que es el mismo esquema, estamos siguiendo la misma información, solo que si no aparece algo, pues sigo con el siguiente, ¿verdad? Inventario inicial. Que va en la tercera columna con 198.580. Ahí. Después siguen las compras. Van en la primera columna sumadas con los gastos sobre compras. Entonces aquí las compras son de 1.098.000. 1.000.000. $1.098.000. Después, según el esquema, siguen los gastos sobre compras. Veamos aquí, gastos financieros, no. Devoluciones sobre compras, no hay gastos sobre compras. Entonces significa que otra vez aquí dice que para encontrar las compras totales, le sumo los gastos sobre compras y lo coloco en la columna número 3. Significa entonces que si no hay gastos sobre compras, lo que me está dando el ejercicio son ya las compras totales. Entonces, le coloco aquí compras totales. Y significa entonces que no lo voy a colocar en la columna número 1, sino que lo voy a colocar en la columna número 2. Y sigo según el esquema. Si ya tengo las compras totales, quiero ver si hay rebajas, devoluciones, descuentos para ubicarlos. Solo tengo uno, que son las devoluciones sobre compras. Esto entonces decía que si hay varias, lo coloco en el número 1 para luego sumarlos, pero como aquí solo hay una, entonces de una sola vez lo coloco en la columna 3 para ser restado con las compras totales. Entonces, compras totales menos devoluciones me va a dar las compras netas. Estas compras netas
¿A dónde van según el esquema? Van en la columna 2. Entonces, vamos a ubicarlo. Columna 2. Compras totales menos devoluciones sobre compras. Y ya aparecen las compras netas restadas, ¿verdad? Valor menor. Ahora, según la fórmula, estos dos valores yo los voy a sumar, que es el inventario inicial, más las compras netas, para que me dé la mercadería disponible. Los sumo, perdón. Como estos dos. Y la mercadería disponible entonces va a ser de 1.289.780. Menos el inventario final. Lo busco acá, 478.000. Y van en la siguiente columna, ¿verdad? A la par, pero en la siguiente columna. Entonces, 1.289.000 menos 478.000 me da un costo de ventas. Recuerden que lo que estamos encontrando ahí es el costo de ventas de 811.000. Y volvemos a revisar. Si las ventas son mayores que los costos, entonces el resultado fue una utilidad bruta en ventas. Esa utilidad bruta en ventas entonces resulta de restar los 2 millones de ventas menos los 811.000 de costo de ventas. La empresa tiene una utilidad bruta de 1.384.000. Después siguen los gastos de operación. Los gastos de operación, les dije que estaban formados por los gastos de venta y los gastos de administración. Gastos de venta. Esto puede ir uno primero o el otro, no importa porque ambos van sumados, ¿verdad? Gastos de administración. Estos van a ir en la segunda columna. Veamos. Gastos de venta 292.300. Bien. Entonces, ahí están los dos valores. Los sumamos y los pasamos a la columna 1 ya sumados. Entonces da 550.000. 200. Ahora los restamos y nuevamente, ¿cuál es mayor? ¿La utilidad o el gasto? Siempre que aquí me dé positivo, que al restarlo con el de abajo, este número sea positivo, implica que tenemos una utilidad.
Se llama utilidad de operación. Si me da negativo, entonces implica que obtuve una pérdida. Eso entonces es lo que tendríamos. Si se fijan, aquí hay una cuenta que no usamos todavía, que son los gastos financieros, porque esa no es parte de los gastos de operación. Entonces los gastos financieros van a ir hasta después, cuando continuemos con la parte. Nos quedamos hasta aquí. Gastos de venta, aquí tenemos los gastos financieros, que son vamos a encontrar utilidad o pérdida patrimonial, pero eso es parte de la siguiente fórmula, y entonces mientras no la necesitemos o no lleguemos a esa parte, no la podemos utilizar. Bien, entonces espero que hayan entendido cuándo hay utilidad y cuándo hay pérdida, y que puedan avanzar en los ejercicios. Voy a tratar de hacer otro video explicándoles con una pérdida, ¿verdad? Entonces, pero ahorita miren estas informaciones y traten de desarrollar los ejercicios.